¿Cómo está? ¿Bien? Bien. ¿Cómo está, iglesia? Somos bendecidos de poder compartir de la palabra. Doy gracias siempre al Señor, a mis pastores, de tener la bendición de compartir de la palabra del Señor. Pero sobre todo, Dios pone una responsabilidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Siempre comparto esto porque estoy seguro de que más de alguno le tocará en algún momento compartir de la palabra. Amén. Y espero en verdad que todos. Pero es un sentir que tiene que haber en la iglesia. Amén. Un temor reverente, dice la Escritura, por la palabra del Señor, por compartir lo que el Señor quiere entregar. Amén. Amén. Entonces, le cuento. Hace un tiempo atrás me tocó compartir de la palabra y hablaba del hermano mayor. No sé si usted se recuerda de lo importante del hermano mayor. Y mientras estudiaba tipos de hermanos, hay una bendición. Hay hermanos que son el ayudador, el que levanta. Hay muchos tipos de hermanos. Y mientras estaba estudiando eso, estoy durmiendo y un día X, el Señor me despierta y me dice, estudia sobre el reino. Y la verdad es que cambió mi forma de ver las cosas. Creo que hasta mi forma de pensar. Y ahora hoy entiendo, después de haber estudiado ya un par de meses, creo, poco más de un mes, porque es necesario cambiar nuestra mente para entender esto. Amén. Cuando uno es parte de un país o de una nación, hay cultura en esa nación. Hay un tipo de lenguaje, hay tipos de fiestas. Hoy por hoy ya se viene el 18 de septiembre, ¿le suena? Cosa que en otro país no importaría quizá. Pero como nacimos acá, en lo natural, sabemos. ¿Y cuánto más deberíamos saber las costumbres, la cultura, el lenguaje del reino de los cielos? ¿Cuánto más deberíamos entender lo importante que es nacer en el reino de los cielos? En esa nación espiritual, no solamente acá. Es más, déjeme decirle algo. Cuando usted nace en un país, usted por nacer en ese país se hace de la nacionalidad. No es que nazcamos todos como en una fábrica y miremos así, ya, como sea, ya este va para allá, este tiene el ojito un poquito rajado, ese va para allá. No es cierto, porque nació en su país. Pero en el reino de los cielos, incluso el que nace de nuevo, no nace dentro del reino. Y son cosas que me gustaría compartirle. Amén. Y vamos a hablar de conocer un poco el reino de los cielos y que juntos podamos conocerlo. Amén. Amén. ¿Tienen su Biblia? Ay, ahí bajaron los... ¿Tienen su Biblia? ¿Su celular? No importa, ¿eh? Si no, yo tengo aquí una de papel. Si alguien la quiere, no hay problema. Igual vamos a ir leyendo. Amén. Y dice Mateo 13:51, y dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Estaba hablando parábolas, enseñando de la importancia de la piedra preciosa. Hay otras parábolas que estaba hablando aquí en este contexto. Pero le dice y le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Amado hermano, ¿cuántos han aprendido de las cosas que ya pasaron? Se aprende, ¿cierto? No solamente hay tesoro en las cosas nuevas, sino que hay cosas que ya vivimos y son un tesoro hoy en día porque vamos allá y tomamos de eso y decimos, oh Señor, yo me acuerdo cuando pasé por esto. No caería de nuevo en lo mismo. ¿Y por qué se vuelve un tesoro? Porque eso sirve a otro que está pasando lo mismo. Y le digo, mira.
Pero cuando habla de padre de familia, habla de la palabra oikodéspotes, que quiere decir el que gobierna en una casa, en una familia o en una iglesia o en un templo. Es una palabra que me gusta mucho, la estudié antiguamente. Y quiero leer otra versión, mire, lo que dice: por eso todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que saca de su almacén lo nuevo y lo viejo. Y quiero compartir este versículo, ¿por qué? Porque si existe un discípulo del reino, debe existir una escuela del reino. Si existen gente que aprende a manejar, ¿cierto? Hay escuelas de manejo, es porque hay que manejar. ¿Y qué me llamaba mucho la atención de este versículo? Que si es que hay un discipulado, es algo que debemos ser enseñados. Que debemos aprender, que debemos indagar, por eso es un discipulado. Si hay un discípulo del reino, es que, y más aún en el contexto, mire, leamos primero el que habíamos leído antes, dice, y todo escriba docto. ¿Qué quiere decir alguien docto? Un maestro. Viene de doctor. Alguien que sabe. O sea, el que aprendió, mire la otra versión de abajo, dice, el maestro de la ley que se ha hecho discípulo. O sea, no es que no sabía. Es un maestro de la ley que se volvió un discípulo del reino. Y yo sé que usted sabe. Yo sé que usted sabe de la escritura. Pero creo que es necesario volvernos un discípulo del reino de los cielos. Y para comenzar, quería hablar de las culturas. Me gustó mucho eso. Vi cómo nuestra nación o el mundo en general está influenciado de la cultura de Grecia. Nuestra manera educacional viene de Grecia, nuestra manera de legislar leyes viene de Grecia. ¿Y sabe lo que quiere decir Grecia? Quiere decir un razonamiento. ¿Sabe lo malo? Que para entender el reino, el razonamiento no sirve. Es lo triste. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un sistema de entendimiento. ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Yo soy ingeniero. ¿Y te definen por qué? Por cómo te evaluaron en un colegio. ¿Y tú qué hiciste o qué estudiaste? No, yo soy un técnico. O yo soy... Y me definen por lo que yo en lo humano pude llegar a ser. Pero déjenme decirle algo. El Señor no lo mira así. Y de ahí que empieza la base de decir cómo, quizás no sabiendo miles de versículos, no entendiendo el original, Dios me quiere hacer entrar en el reino. ¿Por qué? El humano no podría explicarlo. ¿Por qué el Señor me va a querer a mí? Me cuesta hablar, me pongo rojo, me pongo tartamudo después de 5 minutos, me transpiran las manos, yo no sirvo a esto. ¿Y el Señor me va a querer a mí? Es que en el entendimiento humano no nos cabe eso. Pero mire, Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 1 dice esto. Dice, y en aquellos días vino, ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que es la primera vez que sale el reino de los cielos en el Nuevo Testamento y dice esto. Y Juan el Bautista para mí inicia lo que quería hablar Jesucristo en su tiempo. No sé si usted sabía, pero muchos estudiosos dicen que Juan el Bautista era de una secta. Y tomo agua para decir esto, para que no me juzguen. Pero se llamaba los escénicos
¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Por las costumbres que ellos tenían. Los escénicos se juntaban en el desierto. Tenían por costumbre bautizar. Y por todo lo que él hacía, muchos dicen, ya, él era de ellos. Hoy en día muchos de nosotros nos distinguimos por dónde vamos a la iglesia. Uno ve a una hermana quizás con el pelito un poquito más largo, dice, ya, ella va a un tipo de iglesia. Vemos a otros hermanos predicando en la calle según el tipo de instrumento y decimos, él pertenece a otro tipo de iglesia. Y así Juan el Bautista tenía un tipo de iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más asombroso? Que cuando él empieza a hablar, no enseña de su doctrina. No enseña lo que le decían solamente en la iglesia, sino que su primera predicación dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, alguien que no solamente se dio el tiempo de congregarse, de participar, sino que cuando le toca hablar, en vez de impartir de lo que había en su iglesia, él imparte de lo que había en el cielo. Qué sorprendente esto. Mire, quiere leer lo que en verdad quería decir, o otras versiones dice, vuélvanse a Dios porque muy pronto el reino se establecerá aquí. ¿Y qué es lo que hacía Juan el Bautista? Abría el camino, preparaba el camino para Jesús. La PDT dice, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino porque el reino de Dios está cerca. Y mire, la última versión dice, este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista no era mucho de andar con rodeos a mamá. Se vestía con piel de animal, comía langosta, miel, una dieta muy reducida. No era alguien que uno dijera el mensaje quizás muy profundo. Nunca lo voy a hablar del griego, del hebreo, de todo lo que quieran, pero aún así influenciaba mucho. Influenciaba de tal manera que la gente llegaba al desierto a bautizarse. Él no iba a buscar a la gente. Entonces, como inicio o para mí niveles del aprendizaje, la primera vez que veo hablando del reino es a Juan el Bautista. Mire a Jesús ungido, quizás yo veo como un nivel mayor, diciendo esto. Jesús comienza su ministerio, Mateo 4 es uno de mis favoritos, man. Dice que es llevado al desierto después de un ayuno, se le aparece el enemigo, el adversario, usa distintos nombres. Y dice que una de las cosas que le ofrece comúnmente o impensablemente es, te ofrezco todos estos reinos. A Jesús, hermano. Te ofrezco todos estos reinos si postrado me adoras. Y mire, Jesús comienza su ministerio en Mateo 4 y dice que él fue a una ciudad asentada en tinieblas. Vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, y luz le resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero mire, otra versión dice, desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Pero mire la 1998 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista anunciaba que iba a estar cerca, pero Cristo dice, el reino de los cielos está entre vosotros. No anunciaba de alguien que venía, sino que hablaba del mismo. Mire, Hechos 1:1.
yo le puse tercero, amén. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no se podían debatir, pruebas verídicas, de las mejores. Y dice, y se les apareció durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, primero, creo que no fue la misma enseñanza de Mateo 4. Jesús había entregado su vida, había resucitado, había tenido experiencias distintas, por lo que nos enseñaba nuestro pastor. No solamente una vez entregó su vida, sino que la volvió a entregar sin saber lo que podía suceder. Y el mensaje no podía ser el mismo. No podía ser el mismo. Y mire lo que habla esta palabra de hablándoles. Lo último que quiso hacer es explicar, añadir, repetir, responder. O sea, él vino a afirmar lo que había enseñado en todo su ministerio. Y déjeme decirle, si es algo que se explicó en 40 días, en 20 minutos, ¿cuánto tengo, pastorita? 15 minutos parece, por la cara. No se va a explicar en una predicación. Así que vamos a tratar de lo que más podamos avanzar, amén. Así que le pido que esté atento, amén, amén. Entonces, Juan el Bautista empieza hablando del reino. Jesús comienza su ministerio y habla del reino. Y los 40 días que Jesús, después de resucitar, está con sus discípulos, ¿qué hace? Le habla del reino. Tarea. Vea el último versículo del libro de Hechos. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Dice que Pablo arrendó una casa por 2 años y ¿qué hacía? Enseñaba del reino a la gente que iba a escuchar. Mire lo importante que era el reino de Dios. Y en el andar del reino hay distintos tipos de accesos. Amén. Amén. Y yo quiero que usted y yo hoy podamos evaluarnos y decir, a ver, yo de qué distancia estoy del reino o cuán dentro estoy del reino. ¿Por qué? Porque en Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, amén. Un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir que era un principal? Era uno de los que, ¿cómo se dicen? De los cototos, de los que la llevaba. No sé la original en hebreo, pero de los buenos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. No puede ver el reino. Entonces, lo primero es ver. Lo primero es ver el reino. Y para ver el reino, ¿qué es lo que hay que hacer? Nacer de nuevo. Y dígale al que está al lado suyo, ¿naciste de nuevo? Pregunte, a ver. ¿Ya nació de nuevo? Dígale. Ahora dígale, tienes carne nuevo. Y mire lo que dice. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Qué quiere decir ver? Es el que percibe, es el que reconoce, el que sabe, el que comprende, el que incluso entiende, el que mira. Entonces puedo ver a través de este versículo que hay gente
que entiende del reino, que puede percibir lo espiritual, que puede reconocer cosas del espíritu, pero no significa que ha entrado en el reino, sino que solamente lo está viendo. Hay cosas que uno desde niño quizás quiso conocer. Para mí, yo me hubiera gustado ir a Disney, hermano. Pero porque lo veía en la tele, no porque... Pero qué triste sería ir y verlo y no poder entrar. Sería como fome. Me gustaría, no sé, conocer a Messi para enseñarle algo de... No, Messi, ¿no? Alexis Sánchez, ya bueno. Más o menos. Pero me gustaría conocerlo. ¿Y puedo decir que lo conozco porque lo he visto jugar en la tele? ¿Cierto? Lo he visto, hermano. Y eso muchas veces es triste en el evangelio. Pasar años quizás sirviendo y decir que solamente alcancé a verlo y no poder entrar. Mire, Mateo 13, 18 dice esto. Oíd pues vosotros la parábola del sembrado. Dice, cuando alguno oye, ¿qué? ¿Pero qué palabra? Del reino. La palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y mire, y esta parábola da miles de... son 4, perdón, me emocioné. No son miles, pero son 4 tipos de semillas. Pero empieza diciendo esto. El que no oye la palabra del reino, no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha visto el reino. Acuérdese que el que ve, entiende. O sea, hay gente que está aún más atrás todavía, hermano. ¿Por qué cree usted que a veces hay gente que está pasando momentos tristes? Sufriendo la familia, problemas económicos, no podría estar peor, hermano. Y usted va y dice, el Señor te ama. Él quiere algo para ti. Él quiere cambiar tu vida y te dicen, no, yo esas cosas no la entiendo, hermano. No me vengáis a hablar eso a mí, si yo ya sé de eso. Me han hablado a mí de los canutos. Yo no quiero de eso. O sea, hay gente aún más atrás. Hay gente que aún ni siquiera ha podido ver el reino. Amén. Así que, por lo menos yo digo ticket. Entiendo. Pero mire lo que sigue hablando Nicodemo en este mismo versículo. Dice Juan 3:4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La Biblia relata y dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Amén. Padre, tu mamá, Marcial, mira. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dice que son 3 los que dan testimonio en la tierra. Son... no leyeron el capítulo completo. Sigue diciendo esto, dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dice, el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu, el agua y la sangre. ¿Y qué dice acá? Que el que no naciere del agua y del espíritu. Yo le voy a compartir mi revelación de ese versículo. Amén. A ver si le sirve. Pero cuando yo hablo de los que no son nacidos del espíritu, entiendo esto. Que en nosotros nació un hombre nuevo. Un ser espiritual. Que las cosas de la carne ya no lo satisfacen. Entonces cuando digo que el que da testimonio
de nosotros aquí en la tierra es el mismo Espíritu Santo. Y dice, Él es hijo mío. Él sí se ha guardado. Yo doy testimonio de Él. El Espíritu Santo da testimonio de personas. Hermano, le ha pasado que quizá a alguien no le cae muy bien y lo escucha 2 minutos y dice, tiene algo. Tiene la unción del Señor. Y quizás te pinta como que tú dijiste, para mí que no, por ahí no va la cosa. Pero lo escucha 2 minutos y dice, ya no importa. Algo el Señor me habló de Él. Es el Espíritu Santo dando testimonio. Cuando habla de la sangre, tiene que ver con la familia. Amén. ¿Usted ha escuchado eso que muchos dicen que nadie es profeta en su propia tierra? ¿Usted sabe que cuando Jesús comenzó su ministerio, su madre y sus hermanos ya lo acompañaban? Que cuando el contexto de ese versículo es que los vecinos no creían porque lo habían visto toda la vida ser el carpintero. Pero no es que su familia no lo acompañaba. Entonces muchos dentro de los hogares se excusan con esto. Es que nadie es profeta en su propia tierra. Y llega a la casa y trata mal a la señora y después se excusa con eso, ¿cierto? Y por eso no quiere venir, es que uno no es profeta. Y no tiene que ver con eso. Y voy a cambiar el tema mejor por las caras de algunos. Y tercero dice que es el agua. ¿Cuántos han sido bautizados en el agua? ¿Y cuántos hermanos pueden dar testimonio de otros aquí? Y decir, ¿sabes qué? Desde que él se bautizó, su vida cambió. Desde que él se bautizó, yo vi que fue otra persona. Entonces, como dan testimonio 3, el Espíritu Santo, tu familia y tus hermanos de la iglesia, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que el Espíritu Santo dé testimonio, pero que tus hermanos también puedan decir lo mismo. Que tus hermanos puedan hablar lo mismo. No es que yo soy puro cielo, ¿cierto? Y mire, veamos qué quiere decir nacer del agua y del Espíritu. Amén. Y vamos a ir avanzando en esto. Mire, anoté esto. El que no naciera del agua del Espíritu no puede entrar en el reino. Y este nacimiento quiere decir dar a luz. Hay que dar a luz lo del Espíritu. Hay que dar a luz lo del agua. Hay que dar a luz lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. No, hermanos, que yo en la intimidad soy seco, a puertas cerradas, yo veo ángeles todo. Y en la iglesia no saludo a nadie, quedando viendo a los ángeles. Tiene que nacer. Amén. Vamos, dice, primero, el que ha nacido del agua y del Espíritu hace su voluntad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? No todo el que dice Señor entrará en el reino, sino que ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y no quise poner el otro versículo porque lo amo mucho, hermano. Pero ¿qué entiendo con este versículo? Primero, el que es nacido del agua y del Espíritu hace la voluntad del Señor. Y no que por hacer manifestaciones como profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros, ya entra el reino. Y ahí como que uno dice, pero ahí como que por lo menos a mí se me cruzan los cables y digo, pero como si yo las manifestaciones, Él es del reino. Pero a través de la Biblia podemos ver que nos está hablando de lo mismo. Amén. Mire, cuando habla de hacer la voluntad, dice específicamente el propósito. ¿Cuántos entienden para lo que el Señor lo llamó? Está haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer.
Porque eso es lo que quiere decir, hermano. No quiero ser pesadito, nada. Pero dice específicamente el propósito o el decreto, la voluntad de agradar. O sea, cuando yo digo, el que ha nacido del agua y del Espíritu es el que hace la voluntad, es el que está haciendo el llamado que el Señor le dio. Es el que está agradando al Señor. Y quizás por ahí, amado hermano, el no entender el reino no ha cerrado las puertas a entender lo que es nuestro llamado. Creo que vamos a seguir avanzando, pero siento esto fuerte, que quizás no entender el reino no nos hizo saber nuestra identidad, porque no supimos dónde nacimos. Muchos nos creemos más chilenos que cristianos. Tenemos más arraigado lo patriota cuando juega la selección que cuando estamos en la iglesia. Amén. Amén. Mire, lo segundo dice que el que es nacido del agua y del Espíritu lo recibe como un niño. Dice Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mal ahí los discípulos. Y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto digo que el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no puede entrar en él. ¿Se acuerda que era Grecia? Razonamiento. Si usted es un niño, usted ha visto esa de la toalla, que le ponen la toalla y se esconden atrás y quedan así como asombrados. Ayer mi pastora me hizo hacerse al león. Todavía está llorando mi guagua. ¿Pero qué hace el niño? ¿Duda? No, me están engañando, dijo. No, hay una trampa aquí. ¿Qué piensa el niño? Dice: yo vi el mago lo hizo otra vez. ¿Pensará algo en su razonamiento? Pero ¿qué pasa, hermano? Que a veces la misma Biblia o versículos se transforman en estorbo cuando queremos aprender algo nuevo. Porque chocan los versículos. Por eso hay que recibirlo como un niño. Es que en el original decía otra cosa, yo sé. Chocan los versículos. Y no hablo desde lo lejano, hermano. Hablo de lo personal. Para entrar en el reino hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Recibir el reino como un niño. No como un grande, como un niño. Mire lo que dice la palabra recibir. Dice que es percibir, recibir, tomar y aceptar. Cuando yo le dije que Nicodemo veía el reino y solamente necesitaba nacer de nuevo, usa algunas palabras de estas, que era percibir, quizás recibir, pero cuando estoy hablando de que para entrar hay que recibirlo como un niño, es distinto, amado hermano. Hay que morir a argumentos, teorías, conceptos, orígenes, muchos argumentos que pueden estar en nuestra cabeza. Lo mejor de un niño, que es, mi pastor lo ha dicho así, como una hoja en blanco. Puede escribir el Señor lo que quiere. ¿Cuántos de nosotros quizás fuimos marcados de tal manera en la niñez que hoy hasta para dar una palabra a alguien nos da vergüenza? ¿Cuántos de nosotros quizás sentimos fuerte de hablar a alguien, ungir a alguien, pero por temores de nuestra niñez que se burlaron de nosotros, nos dijeron algo, hoy no somos capaces de hacerlo? Por eso que hay que recibir el reino como un niño. Es imposible entrar en el reino con nuestra forma, con nuestras costumbres, con nuestra manera, con nuestro razonamiento.
Mire, dice que el que entra en el reino no tiene prioridades materiales o visibles. Y acá estoy hablando de el joven rico, ¿cierto? Dice, y le dijo, todo esto he guardado de mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y esto es hermoso como Jesús le manda el sígueme que le mandó a Pedro, a todos los discípulos, ven y sígueme. Pero este joven en su corazón tenía arraigado otras cosas. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver que Jesús se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y hemos escuchado esto. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que alguien que tenga dinero entre el reino de los cielos. Y amado hermano, yo cuando lo leí la primera vez dije, sí, se entiende, no tienen necesidad. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿porque qué? Porque ellos recibirán, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el pobre de espíritu quiere decir el que es necesitado, el que sabe que depende del Señor para todo, el que va a un trabajo y dice, Señor, estará bien este trabajo, Señor, tengo que hacer esto, usted me ayudará. Quiere que haga esto, depende del Señor, es un pobre de espíritu. Pero, mire, vamos a la definición, mire lo que dice que tienen. Riquezas es lo que usted y yo entendemos, dinero, oro, lo que quiera. Pero mire lo que dicen, tienen. Dicen estar enfermo, agonizar. Esto quiere decir que es la gente que por obtener algo material es capaz de dar su vida. Mire lo que quiere decir estimar. O sea, por estima lo considera primero que todo. Por arriba de todo. Y mi hermano Mauri nos enseñaba un poco de esto el día miércoles, hablando de los afanes. Pero mire esto, el que se afana en algo ya no puede entrar en el reino. ¿Puede verlo? Sí. Pero ya no puede entrar. Vamos. Creo que es lo mismo, perdón. Dice, entrar en el reino. El que ha nacido del agua y del espíritu, hace firme el llamado. Mire, leamos esto juntos. Dice, 2 de Pedro 1:5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Siempre pensé, amado hermano, que el amor iba primero. Ahora entiendo por qué cuesta muchas veces amar. Porque es un desarrollo de muchas cosas que comenzaron antes. Pero mire, no es el foco. Y dice así, 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, qué lindo esto, no caeréis jamás. Y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te dirá, ¿qué quiere decir hacer firme nuestra vocación? Veamos otras versiones que nos ayudan a entender. Dice, por eso, hermanos míos, procurar poner de manifiesto con vuestra vida y conducta el hecho firme de que Dios os ha elegido y ha llamado. Y así nunca caeréis. Mire qué lindo esto. Manifestar con nuestra vida, con nuestra conducta, que el Señor no se equivocó. Que el que lo llamó, lo eligió, no se equivocó. Entonces, el que entra en el reino y el que nació del agua y del espíritu, afirma el llamado. Afirma el llamado. Afirma el que el Señor te haya elegido.
nos vienen dudas. Porque muchas veces en este proceso, cuando ya estamos ejerciendo un ministerio, ya sea predicando o ministrando la alabanza, danzando, donde usted quiera, pero viene un ataque del diablo y decimos, el Señor no me llamó para esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me equivoqué? No, yo no sirvo para esto, me da vergüenza, me equivoco, no me sale bien esto, me equivoco en una nota. Es porque nuestra llamado, nuestra vocación no se ha vuelto firme. Porque es necesario entrar en el reino. Porque muchas veces ves que no sucede nada, no lloró alguien o no sé. Y dices, no, yo no sirvo para esto. No, yo predico y nadie se convierte, oro por los enfermos y se mueren. ¿No le ha pasado, hermano, que como que todo resulta mal? Y dice, no, yo no sirvo para esto. Trato de ir a la iglesia, duro un tiempo, recaigo en pecado. No, yo no sirvo para esto. Porque cuando entramos en el reino, cuando nacemos del agua, del Espíritu, el Señor afirma nuestro llamado, la vocación, la elección. El Señor, amado hermano, no se equivocó contigo, no se equivocó. Él te eligió y el que nos llamó nos perfeccionará hasta el día que Él venga. Pero ¿cuántos somos? Mire, leamos la otra versión, dice, en cuanto a esto, hermanos míos, sean diligentes. ¿Cuántos hemos sido diligentes con el llamado que el Señor les dio? ¿Cuántos hemos dicho ya? Yo siento que el Señor me llamó en esta área, voy a estudiarlo bien. Y sé que el Señor en su misericordia me hablará, me revelará algo me va a decir. El reino de los cielos no consiste en palabrería, sino que en poder de Dios. Eso dice la Biblia. Hermano, ¿sabe lo que dice en el original palabra? Dice logos, hermano. Si usted busca las definiciones de logos, sale predicación, doctrina, enseñanza. Es todo lo que se hace, pero con el razonamiento humano. Es todo lo que se hace, pero desde lo que aprendo. Es como una disertación, poner un papelógrafo y leer. Pero cuando entiendo que es una enseñanza de doctrina por el Espíritu, cambia. Por eso dice que no consiste en palabrería. Y por eso nuestro pastor nos habla de la importancia del rema. La fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Qué definición es? El rema. La palabra revelada, no el logos. El rema es la palabra impartida del Espíritu. Hermano, uno puede leer un versículo quizás que es muy conocido por todos, pero cuando te marca de una manera distinta, tú decís, Señor, nunca lo vi así. No, es que hay que ir a... Sí, pero mira, cuando viene la revelación, hasta lo más simple te puede sorprender. Esto lo enseña el apóstol Sergio, dice que por más allá de todas las versiones, más allá de todo el original, el hebreo, el griego, lo que prima es la revelación. Por eso hay muchas cosas que quizás no vamos a entender. Pero lo que prima es la revelación, hermano. Entonces dice, en cuanto a esto, hermanos míos, sean diligentes porque por medio de sus buenas acciones, ¿qué? Harán firme su llamado y elección. Porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Qué lindo esto, hermano. ¿Cuánto le gustaría servir al Señor y decir, mira, desde este día serví al Señor y nunca más caí? Ni tropecé, dice la Biblia. No que tuve un desliz, no, nada. Desde este día en adelante no tuve ni un tropiezo más. Y ahora vamos a hablar del tercer, heredar el reino. Hablamos del que ve, del que entra y ahora del que lo hereda. No vaya a ser que entremos a las bodas, hermano, y después nos tengamos que ir. Porque hay gente que hereda el reino. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y vuelve a decir, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, los que heredan el reino son los que han sido lavados, los que han sido santificados y los que han sido justificados. Cada día, hermano, mientras el Espíritu como una luz alumbra en nuestro interior, mostrará cosas que necesitan ser lavadas nuevamente, que necesitan ser santificadas nuevamente, hermano. Y si por ahí, hermano, si usted quiere conversar después, yo no tengo ningún problema, pero si queda alguna pregunta, usted mira, Rodrigo, pero ya, ¿con cuál soy salvo? Es la pregunta, ¿cierto? Ya, pero ¿con cuál me voy? ¿Soy salvo con ver, con entrar? No, hermano, si usted ve, es salvo. Si usted quiere saber eso, viendo usted es salvo. Pero el Señor quiere que vivamos una vida plena. Mire, hay otros versículos que no se me son permitidos contar, pero podemos hablar de por qué en la Biblia dice, cree tú y tu casa será salva. ¿Cómo si mi esposo todavía está metido en esto? Es porque quizás lo están viendo, pero no han heredado el reino, no han podido entrar. Amén. Amén. Vamos. Dice, ¿quiénes heredan el reino? Esto lo leímos. Y me gusta mucho esta palabra heredar. Esta la enseñó nuestro pastor cuando hablamos de la herencia. Y es cleronomeo, que es del original cleronomos, que es un poseedor. O sea, ¿qué quiere decir eso? El que hace esto, por ley, la herencia es suya. No necesita hacer nada más. Es un... Cleronomos se divide en dos palabras, es clero y nomos. A ver si me acompañan los Eastward. Clero tiene que ver con herencia y nomos con ley. O sea, es una herencia que sí o sí le pertenece. Dejando de hacer todas estas cosas, eso sí o sí le pertenece. Y la letra chica, no hay letra chica. En este contrato no hay letra chica. Le pertenece. Amén. Mire lo que dice Gálatas. Muy conocido. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y no deja fuera envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿quién hereda el reino? El que tiene los frutos del Espíritu. Si usted ve a su hermano que ahí está lleno de amor, dice, está heredando, ya dile. Dígale al que está al lado, ya está heredando un poquito. Si ve que tiene paciencia, mi esposita que me tiene paciencia, saludo, que no pudo venir. Ahí está el fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuántos? El fruto del Espíritu para mí representa el carácter de Cristo, hermano. Ese versículo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Patudo ahí el hermano, pero asimilando el dolor de parto. Pero imagínense lo que él sentía para decir esto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Y después habla de esto, de los frutos del Espíritu. Creo que esto tiene que ver con Cristo formándose en nosotros, con el amor, con el gozo, con la paciencia, con la fe, con la mansedumbre, con la templanza, formándose en nosotros. Amén. Entonces los que heredan el reino son los que tienen frutos. Y mire, no quise dejar fuera Gálatas 24, 25, 26. Porque mire, pero son los que, terminando esto, contra tales cosas no hay ley. Viene esto y dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y me llama mucho la atención porque ya había dado el listado de lo que no se podía hacer. En este versículo o en este capítulo de Gálatas ya se había dicho lo que no se tenía que hacer. ¿Qué creo yo, hermano? Que esto sucede después. Muchos llegan a un nivel donde Cristo se comienza a formar, pero frente a ver cómo la gracia del Señor lo inunda, frente a ver que la gracia del Señor invade su corazón y muchos destacan eso, vienen otras cosas. Vienen quizás el juicio del uno contra otro, viene la vanagloria. Por eso lo habla después de hablar de los frutos de la carne, después de hablar de los frutos del Espíritu, habla esto. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios, los que heredan el reino. El que ha sido transformado. Y Primera Corintios 15, 49 dice, y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué lindo esto. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y creo que habla dos cosas. No podemos heredar el reino por ser hijo de, por la sangre, ¿cierto? No porque mi mamá fue siempre a la iglesia, mi mamá es una mujer de Dios, hermano, yo voy a heredar el reino. Tristemente, hermano, yo hubiera preferido que ella, no mentira, pero que ella hiciera el esfuerzo y yo, no se puede. Y que muchas veces usted diga, chuta, mi hijo no viene, no importa. No, hermano. Para heredar el reino es personal. Pero lo que entiendo cuando dice que la carne tampoco es que nada de lo que hoy somos, que lo que hoy pensamos, sentimos va a servir para heredar el reino. Nada de lo de esta carne, de lo humano, va a poder heredar el reino. Amén. Y mire lo que ayer estaba en la reunión de jóvenes, todavía vengo, hermano. Me queda poquito, pero... ¿Escuché algún silbido? Todavía vengo a los jóvenes. ¿No me sale barba? Oh, los voy a acusar. Pero nuestra hermana Natalia compartió una palabra muy linda de la identidad. Y miren, me acordaba de esto porque dice, el que hereda el reino es el que tiene identidad, hermano. Miren lo que dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y me gustaba esta definición de incorrupción. Dentro de lo que usted ve de inalterable, inmortalidad, dice autenticidad. El que no es auténtico, el que no ha entendido la identidad que Dios le llamó, no puede heredar el reino. No podemos ser la imitación fruna de nadie, hermano. Perdonando la marca, que bien buena que es. No podemos hacer la imitación de algo.
Si usted quiere heredar el reino, Dios va a ver algo distinto en usted y ya lo depositó. De repente estamos tan invadidos de predicadores, de ministros que escuchamos, de miles de personas que no podemos sacar nuestra verdadera personalidad. A mí me pasa a veces, hermano, me abro mi corazón con ustedes y digo, este ministro es muy bueno, pero imita mucho a otro. Es más, creo que es mejor él que el que imita. Para mí tiene más unción él que el que imita, pero imita tanto a otro que pierde lo que el Señor le quiere dar. Y me pasa y digo, Señor, ¿por qué? Y entiendo esto. El reino de los cielos es un misterio, amado hermano. Los discípulos le preguntaban a Jesús y le decían, ¿por qué a ellos le hablas con parábolas? Y a nosotros nos explicas. Es que el reino de los cielos es un misterio. Eso responde Jesús. Y dice, y no es para todos. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rorro? Que yo voy a quedar afuera. Hermano, si usted lo anhela, el Señor va a hacer que... Si usted lo anhela, va a tener que dejar cosas. Hemos predicado de la semilla, ¿cierto? Lo importante de la semilla, que caiga en buena tierra. Lo importante de que caiga en el camino, que no caiga afuera. Pero ¿sabe lo que dice? Que si la semilla cae y no muere, no da fruto. Si la semilla cae y no muere, no va a dar fruto. ¿A qué, hermano Rorro? ¿Tengo que matarme? ¿Tengo que...? Sí, muchas veces a nuestros sueños porque el Señor quiere otras cosas. Sí, muchas veces a nuestro tiempo porque el Señor quiere otras cosas. Hermano, muchos de los que estudian y ya tienen 2 hijos, 3, los momentos de estudio son a las 2 de la mañana, cuando ya están todos durmiendo. Hay que morir a dormir un poquito menos, porque si no, no hay de otra, hermano. Si no, voy a tener que repetir de nuevo al hermano 2, porque no hay tiempo. Estamos limitados a esta tierra. Aunque nuestro cuerpo ya quiere ir al cielo, aunque nuestra mente quiere estar en el cielo, aunque queremos vivenciar el reino acá, hay un cronos. Y del crono no sé si ya estoy... Mire, leamos el último ya. El último, pastorita, perdón. Amén. Esto y termino. El reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos. ¿Cuántos escucharon esto? Predicaban el evangelio del reino. ¿Cómo, Rorro? No es el mismo evangelio que conocemos. ¿Qué predicaban? Hablaban de los niveles, de cómo entrar. No. Mire, vamos al original. Y mientras dormía, el Señor me hablaba este versículo y me decía, mira, el evangelio del reino es la palabra evangelio, que quiere decir el buen mensaje. Pero cuando yo hablo de evangelizar, tiene que ver con las buenas nuevas. No es lo mismo. Yo decía, Señor, pero mi cabeza es muy dura, ayúdame tú. Soy medio cabeza de palo. Enséñame tú qué diferencia tiene. Y el Señor me decía esto. Muchos quieren escuchar la buena noticia, pero pocos el buen mensaje. Muchos quieren escuchar lo bueno que el Señor va a hacer con ellos, pero pocos quieren escuchar la verdad. El buen mensaje quiere decir, esto está malo, esto está bueno. Por eso Jesús, cuando decía arrepentido y convertido, decía cambien su manera de pensar. Él no venía a decirle, el Señor te quiere bendecir, hermano, eso pasa. Pero cuando hablamos del evangelio del reino, es hablar del buen mensaje, de lo que en verdad te va a hacer cambiar tu vida, de lo que va a hacer transformar tu vida. Por eso Juan el Bautista era así, quizás. Porque el buen mensaje era lo que necesitaba la iglesia en ese entonces. Juan el Bautista pertenecía a los escénicos, Jesús también pertenecía. Y esto igual es lo más sorprendente. Iba a las sinagogas y enseñaba, dice la Escritura, y predicaba el evangelio del reino. No el evangelio de la iglesia o denominación.
sino que el evangelio del reino. Hermano, a través de esto podemos entender que hay miles de costumbres. Doy gracias al Señor porque escucharon, no se quedaron dormidos. Eso es lindo para mí. Pero hay muchas cosas que podemos seguir compartiendo del reino. Y como usted quiere, no solamente ir a una boda, sino que vivir. ¿Cuántos están casados acá? ¿Amén? ¿Y cuántos se organizaron mucho para el casamiento? ¿Cierto? ¿Y cuánto duró el casamiento? ¿Un día? ¿Pero cuánto dura la vida casado? Más que la vida... Buen dato, ¿eh? Más que la vida viviendo con los padres. Y cuando hablamos de heredar el reino, estamos hablando de esto. ¿De qué vamos a hacer después? ¿Amén? Vamos a orar antes que me eche mi pastorita. El otro día seguimos. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Mire, ahí donde está, dígale al que está a su lado: yo te voy a hablar el buen mensaje. Te voy a dar la buena noticia, pero te voy a dar el buen mensaje también. Porque te amo. Amén. Dígale al que está a su lado: te voy a dar el buen mensaje. Voy a compartir contigo la buena noticia, pero también te voy a dar el buen mensaje. Amén. Y ahí donde está, alce su mano al cielo y diga: Padre amado, te necesitamos cada día de nuestra vida. Te necesitamos más que a nada en este mundo. Ya. Papito amado, te pedimos, Señor, que tu reino no solamente esté establecido en esta iglesia, sino que esté establecido en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Señor, tú empieces a tomar el orden de todo. Donde comparto con alguien, se establezca tu reino. Y cuando oren, dice Jesús, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a orar: santificado sea tu nombre. Y después de adorar dice esto: venga a nosotros tu reino. Es una oración recurrente. Es algo a diario que debería estar en nuestro clamor. Y papito amado, te pedimos, Señor, perdón si descuidamos quizás esto, Señor. Si descuidamos el reino de los cielos y nos centramos tanto en nuestra vida que nos preocupamos y ocupamos de las cosas de este mundo y te dejamos de lado, papito amado. Pero hoy levantamos nuestra mirada, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alzar nuestra mirada y mirar al cielo y decir: por más que esté en este mundo, por más que esté pasando una aflicción, un dolor, una enfermedad, yo no nací para quedarme acá. Yo nací para ver, para entrar, para heredar el reino. Espíritu de Dios, en el reino de Dios, el Espíritu Santo es el carnet de identidad para entrar en el reino. Es la DNI, es su root. Sin el Espíritu no podemos entrar en el reino. Y yo te pido que ahí donde estás puedas alzar tu mano y decir: Señor, quita todo razonamiento de mi vida. Quita todo lo humano de mi vida, Señor. Yo quiero entenderte a ti. Padre, toda estructura de nuestra mente, Señor, que nos permite entender lo espiritual, quiero entenderte a ti. Derriba todo argumento, Señor, que por años se ha levantado para no avanzar, creyendo hacer lo bueno, Señor.
Derriba todo argumento, Señor. Padre amado, clamamos, Señor, al cielo para que todo espíritu que quiere entenebrecer nuestra mente, atarnos al razonamiento, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que quiera hacer razonar todo lo que te pasa, lo que estás viviendo, lo del cielo. Y querer preshetere baba banakara prasotaraya. Y tere preshetere baba banakara prasotaraya. Todo razonamiento que te quiera hacer pensar que no puedes. Es que yo lo veo, hermano, es que yo lo veo, me pasa. Estás razonando con el llamado del Señor y no puedes recibirlo si razonamos. Es que no estoy capacitado, es que no sé esto, es que estamos razonando, amado hermano. Y el reino, cuando se establece en nuestra vida, todo razonamiento es roto, quebrado, dado por basura. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor, y bendecimos, Señor, cada tiempo en tu presencia. Amén y amén.